bienvenida a la octava reunión científica del 2024, que tiene como tema Tecnología, Innovación y Diabetes 2024. Para comenzar, les voy a presentar, que seguramente la mayoría ya conocen, al doctor Rodrigo Carnero, que va a coordinar la actividad de hoy. El doctor Carnero es jefe del Servicio de Endocrinología y Diabetes del Instituto Médico de Río Cuarto, especialista en medicina general, máster en endocrinología clínica, es coordinador del Comité de Innovación de la SAD, presidente del capítulo de Córdoba, docente de la maestría en diabetes de la Universidad Católica de Córdoba y docente de la maestría de diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes IUNE. Así que para comenzar, te dejo, Rodrigo, para que presentes a los disertantes. Hola Gaby, hola a todos. Bueno, Hola, ahora, hola, hola, ¿me ahí escuchás ahí? estás. Ahí Ahora está, sí, ahora se ha sí. habido la conexión. Bueno, Sí. les estaba agradeciendo, me estaba agradeciendo a mí mismo solo. Le estaba agradeciendo al azar por la invitación al comité y bueno, les iba a presentar nuestros disertantes de hoy. La idea es mostrar un poco qué se habló en los distintos congresos sobre tecnología y mostrar un poco los trabajos que presentamos en ATTD con parte de gente que trabaja en el comité. Con nosotros va a estar el doctor Antonio Saleme, que va a presentar el tema de prediabetes tipo 1, transformando la incertidumbre en la oportunidad de detección temprana con monitoreo continuo de la glucosa. Antonio es magíster en endocrinología, es magíster en diabetes, es médico especialista en clínica médica y docente de la maestría en diabetes de la Universidad de Favaloro. Es integrante de nuestro comité de innovación en diabetes y es jefe del servicio de endocrinología y metabolismo del Sanatorio Santa Fe. También va a estar con nosotros el doctor Lucas Sosa, que va a abordar el tema de cómo cambiará la inteligencia artificial la práctica clínica en diabetología. Él es especialista jerarquizado en endocrinología, es jefe del servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Privado de Matera de Bahía Blanca, es máster en ecografía clínica, máster en diabetes eh, realizado en España, tiene un posgrado en inteligencia artificial y salud realizado en el Leffler Academy, Santander Open Academy, es docente de medicina de la Universidad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Sur. Es presidente del capítulo Atlántico, fue presidente del capítulo Atlántico en el periodo entre el 2021 y 2022 de la Sociedad Argentina de Diabetes y es director médico del Instituto de Investigación Diabetes y Endocrinología en Bahía Blanca. También nos va a acompañar Daniela Rodríguez y nos va a hablar sobre el uso de sistemas automatizados en el ejercicio en diabetes tipo 1, una guía conjunta de la Sociedad Europea e ISPAD. Ella es médica pediatra, especialista en diabetes, es máster en fisiología del ejercicio EISAC 1 y es miembro, por supuesto, de nuestro comité de innovación. Luego va a estar la doctora Laura Pomares hablando sobre un tema muy interesante, volando con diabetes. Ella es médica especialista en nutrición de la UBA, especializada en diabetes, coordinadora de la unidad de diabetología de GEJIM en Corrientes, es médica de planta del Servicio de Endocrinología y Diabetes del Hospital Pediátrico Juan Pablo II en Corrientes, es prosecretaria de la Comisión Directiva 2024-2025 de la SAD, es secretaria del Comité de Innovación, tengo el honor de que trabajemos en conjunto, es asesora del Comité de Graduados de la SAD y es médica adscripta del Gabinete de Simulación de la Facultad de la UNE. Y luego va a estar Lorena Lecky presentando un trabajo realizado por miembros del comité. Ella es médica especialista en clínica médica, máster en enfermedades cardiovasculares y de la Universidad de Barcelona, máster en diabetes y nutrición de la Universidad Católica de Córdoba, es un ex miembro de la comisión directiva del capítulo litoral, es miembro titular de la SAD, fue coordinadora del comité de innovación entre el 21 y el 24 y es directora de MindBlus, el centro de diabetes y metabolismo de su localidad. Así que bueno, los dejamos para empezar con la primera charla y la idea es que al finalizar todo vamos a tener
unas preguntas y respuestas que la puede ir enviando desde el buzón de preguntas y respuestas. Gabriela y yo las vamos a estar transmitiendo y los disertantes las van a estar respondiendo. Así, bueno, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por acompañarnos en esta nueva reunión científica, a todos los integrantes del Comité de Innovación. Hoy les voy a hablar de prediabetes tipo 1, todo un tema en sí, pero cómo utilizar el monitoreo continuo de la glucosa ante esta entidad. Estos son mis conflictos de interés y vamos a meternos rápidamente en una descripción de los diferentes estadios de la diabetes tipo 1 o de la prediabetes. Primero que nada se necesita la predisposición genética, luego que ese individuo con predisposición genética active el sistema inmune, tenga autoinmunidad entonces, y que este sistema inmune responda con la presencia entonces de los autoanticuerpos característicos y son los que van a definir entonces el inicio de la diabetes tipo 1 o de la prediabetes tipo 1, que a su vez se divide en el estadio 1, donde tenemos presencia de autoanticuerpos, pero valores de glucemia completamente normales, el estadio 2, donde persisten obviamente estos anticuerpos que son característicos, y ya hay alteraciones en el metabolismo de la glucemia sin llegar a valores de diagnóstico de diabetes, y el paciente además se encuentra asintomático. El estadio 3, donde a estos anticuerpos se agrega un laboratorio o un valor de laboratorio que hace diagnóstico de diabetes, o el paciente tiene clínica de diabetes, mejor dicho, y el paciente puede además tener clínica de diabetes. ¿Y por qué es importante tener o identificar a estos pacientes en estos estadios tempranos? Porque necesitamos justamente diagnosticar tempranamente la diabetes tipo 1. Primero porque tenemos la posibilidad de una terapia preventiva hoy que demore la progresión a enfermedad, a diabetes tipo 1, y lo podemos hacer en el estadio 2. Además porque este diagnóstico temprano va a mejorar la función de la célula beta o va a disminuir el deterioro de la célula beta, y esto va a tener impacto en la calidad de vida de los pacientes. Y por último, y lo más importante, porque va a evitar que el debut de la diabetes tipo 1 se presente con cetoacidosis, lo cual es muy frecuente, muy grave, especialmente en la población pediátrica. ¿Y tenemos alguna evidencia que este seguimiento en estos estadios tempranos mejore esta situación? Bueno, sí, como mínimo estos tres grupos, el grupo DAISY, TEDDY y BabyDiab, que son grupos que hacen seguimiento de pacientes que tienen autoanticuerpos positivos en estos estadios precoces antes del diagnóstico, y en los tres casos lo que mostraron fue que ese seguimiento hizo que la mayoría de los pacientes sean diagnosticados sin cetoacidosis y sin internación, y no como suele suceder habitualmente, que al menos o casi la mitad de los pacientes que no tienen este seguimiento, que desconocen si tienen autoanticuerpos o no, debutan con alguna complicación grave, especialmente cetoacidosis. ¿Qué método vamos a utilizar entonces para este seguimiento ante los diferentes estadios? Podemos utilizar los métodos clásicos como la glucemia de ayuno, el péptido C, que nos va a mostrar de alguna manera la disfunción de la célula beta. Podemos utilizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es sin duda el estándar de oro para estadificar a la diabetes, pero sabemos que es engorrosa, que además en cierta población, especialmente pediátrica, ni siquiera la podemos realizar. Podemos utilizar la hemoglobina glicosilada con todos los problemas de estandarización, etcétera, etcétera, que ya sabemos presenta este método. Y la propuesta es empezar a utilizar el monitoreo continuo de glucosa como el mejor método para este seguimiento y detección precoz de diabetes tipo 1 o el seguimiento por los diferentes estadios de la prediabetes tipo 1. ¿Por qué? Primero que nada porque nos da una visión integral de la glucosa del paciente, bien, durante 10 o 15 días, dependiendo del sensor que usemos, y nos va a dar mucho más datos, especialmente de la hiperglucemia postprandial, ¿sí? Y podemos detectar excursiones, incluso cuando la hemoglobina glicosilada
está en valores completamente normales. Así que al menos esas son las ventajas de utilizar monitoreo continuo de la glucosa en esta población. ¿Cómo debemos implementarlo entonces? ¿Tenemos alguna evidencia? ¿Tenemos algún punto de corte de cómo hacerlo? Bueno, en este cómo implementarlo, yo quiero dejar en claro que hay dos situaciones. Una es la predicción. ¿Qué quiere decir predicción? ¿Ante qué situaciones nosotros vamos a poder definir que los pacientes tienen mucho más riesgo de evolucionar hacia el estadio 3 o hacia el diagnóstico de diabetes tipo 1? Y la segunda situación del uso del monitoreo continuo de glucosa o de la ventaja es hacer un diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano, donde lo diagnostiquemos justamente por las alteraciones del monitoreo continuo de la glucosa y no por los síntomas o por el debut en cetoacidosis de los pacientes. Entonces, vamos a empezar con predicción. Y voy a tratar de explicarles más aún de qué hablamos cuando decimos predicción. Primero que nada, mostrarle esta publicación. En este estudio se enrolaron pacientes sin diabetes de diferentes edades, fíjense, desde los 6 hasta los más de 60 años, y lo que se definió es que por encima de 140 miligramos por decilitro, o sea, por encima del rango de 140, solamente el 2% de la población en general, aproximadamente, tenían tenían más de 2% de tiempo por encima de 140. Solamente en los mayores de 60, la población sin diabetes tenía más de 4% de tiempo por encima de rango. Perdón, acá para el otro lado. Y acá el gráfico, fíjense, en población normal sin diabetes, solo 2% por encima de 140, no de 180, por encima de 140. Así que esto parecería ser la normalidad en el monitoreo continuo de la glucosa. 89% de tiempo en rango y 9% de bajo rango, esto es por el mar que se eleva en los valores de 80 o menos en todos los sistemas de monitoreo continuo de glucosa. Bien, pero el mensaje importante es este. Parecería que 2% por encima de 140 es la normalidad. Y los grupos que les conté antes, por ejemplo, el estudio DAISY, que hace el seguimiento de estos pacientes con mayor riesgo de progresar a diabetes tipo 1, justamente desde hace muchos años que estudia a los pacientes con monitoreo continuo de la glucosa y ve cuáles desarrollan diabetes, qué características en este monitoreo continuo de glucosa tienen. ¿Y qué definió? Que aquellos que tienen 18% de tiempo por encima de 140 miligramos por decilitro van a desarrollar diabetes tipo 1 con una sensibilidad del 75%, con una especificidad del 100% y con un valor predictivo positivo del 100%. Así que ya nos está mostrando esto. El hecho de hacer monitoreo continuo de glucosa en estadios 1, estadio 2, cuando detectemos que ese paciente está, en este caso, en un estadio 2, 18% de tiempo por encima de 140, nos va a hablar de que tiene altísimas chances de desarrollar diabetes tipo 1 en los próximos años. Este otro grupo, que es el estudio ASK, Autoimmunity Screening for Kids, también nos mostró que 10% del tiempo por encima de 140 nos va a definir una progresión a diabetes tipo 1 con una sensibilidad del 87% y una especificidad del 90%. Repito, y para que quede claro, si un paciente que se encuentra en prediabetes y yo lo sigo con monitoreo continuo de la glucosa, cuando durante el uso de un sensor de 10 o de 14 días presente el 10% de tiempo por encima de 140, tiene todas estas chances de desarrollar diabetes tipo 1 o llegar al estadio 3 de la prediabetes. Lo mismo, este estudio TrialNet o este grupo TrialNet y en esta publicación, que lo que nos mostró es que cuando los pacientes tienen 8% de tiempo por encima del rango, también presentan muchísimas más chances de progresar al estadio 3 de la diabetes tipo 1. Este estudio, o este grupo, mejor dicho, de nuevo, me corrijo, INODIA, lo que hizo no fue un seguimiento de los pacientes, no fue poner un monitoreo continuo de glucosa, definir qué situación o ante qué valores podía, mejor dicho, los que desarrollaron diabetes tipo 1, qué características de monitoreo continuo habían tenido previamente. No, este estudio lo que hizo fue diferente, relacionó directamente
el tiempo por encima de 140 con la POTG. Y lo que se encontró es que el hecho de tener disglucemia, o sea, de tener estadio 2, se correlaciona justamente con 10% de tiempo por encima de 140. O sea, muy parecido a lo que vemos antes. Cuando un paciente tiene el 10% de tiempo por encima de 140 en el monitoreo continuo de glucosa, se correlaciona con una POTG alterada, que no es diagnóstico de diabetes, pero sí disglucemia, y en este caso sería estadio 2 de diabetes tipo 1. Entonces, para tener un resumen de estas 4 publicaciones, que posiblemente sean las más importantes. Tiempo por encima de rango de 18% en DAISY, 10.7 que se correlaciona con la POTG en INODIA que les mostraba recién, el estudio ASC y TrialNet, que nos dicen que 10% por encima de 140 u 8% por encima de 140 se correlacionan con el desarrollo de diabetes tipo 1 entonces. Y para unificar lo que hacen las recomendaciones actuales es definir que más de 10% de tiempo por encima de 140 predice la progresión a estadio 3. 10% es el punto de corte. Y vamos a meternos ahora con diagnóstico oportuno. Ya dijimos esto, que era predecir. Hacemos seguimiento de estos pacientes, le ponemos cada cierto tiempo el monitoreo continuo de la glucosa, y con eso entonces en algún momento podemos definir y estar mucho más atentos a quienes van a progresar a diabetes tipo 1 o hasta estadio 3 de prediabetes tipo 1. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico oportuno? Porque también parte del problema es hacer ese diagnóstico oportuno y no hacerlo entonces con síntomas y mucho menos con cetoacidosis diabética. Bueno, ¿qué nos dice esta guía, esta recomendación que les quiero dejar y recomendar que lo lean? Porque aparte de darnos esta frase que está acá, nos define cada cuánto debemos pedirle POTG, hemoglobina glicosilada, glucemia de ayunos e incluso monitoreo continuo de glucosa a los diferentes estratos de pacientes que podemos tener con prediabetes tipo 1. Pero no quiero confundirlos. Vuelvo acá. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico de diabetes tipo 1 o estadio 3 con monitoreo continuo de la glucosa? Los puntos de corte, dice esta recomendación publicada en 2024 y presentada en el Congreso Americano, los puntos de corte de diagnóstico específico aún no están validados y por lo tanto se requiere una interpretación cuidadosa por parte del profesional. E incluso ellos recomiendan fuertemente que debemos derivar estos pacientes a profesionales que tengan experiencia en el tratamiento de diabetes tipo 1 y en el uso del monitoreo continuo de glucosa justamente en este tipo de pacientes. Entonces, no tenemos claro y tenemos mucho menos evidencia que la que les mostré recién para las situaciones de predecir qué paciente tiene más chance de desarrollar diabetes tipo 1. Pero igualmente, esto lo extraje de una charla del Congreso de Tecnología también de este año, donde el doctor Batellino lo que nos mostró es que un tiempo por encima del rango de 70 y 140 del 15% hace diagnóstico de estadio 3 o hace diagnóstico de diabetes tipo 1. Entonces, no tanta evidencia, pero un punto de corte que podemos utilizar para hacer el diagnóstico más temprano de lo habitual es más de 15% de tiempo por encima de 140, diagnóstico de diabetes tipo 1. Entonces, mensajes principales para llevar a casa. Se necesita un mejor método diagnóstico que la POTG. Podemos utilizar terapias preventivas. También especialmente es útil para el diagnóstico oportuno y evitar el debut con cetoacidosis. Creo que esto es el objetivo más importante de toda esta charla. Y el otro objetivo muy importante es dejarle entonces los puntos de corte con monitoreo continuo de la glucosa, ¿sí? Utilizarlo para evitar el debut con cetoacidosis, y los puntos de corte son para predecir la progresión a diabetes estadio 3, más de 10% por encima de 140 o de 70 a 140. Faltan criterios para decir, diagnostiquemos diabetes tipo 1, en este caso, con monitoreo continuo de la glucosa, pero podemos plantear la situación
de que más de 15% por encima de 70 a 140, podríamos tomarlo como diagnóstico de diabetes tipo 1 o estadio 3 de prediabetes. Así que bueno, espero que les sirva, que lo puedan llevar a la práctica. Antes de terminar, solamente decirles lo siguiente. Nosotros nos vamos, esto de alguna manera nos obliga a nosotros en Argentina a pedir anticuerpos. No sé si nos obliga es la palabra, pero sugiero que deberíamos pedir autoanticuerpos a los familiares de primer grado para detectar en cuál de todos ellos podemos entonces utilizar esta clasificación y prevenir entonces, predecir y diagnosticar tempranamente, mejor dicho, la diabetes tipo 1. En el resto del mundo, o mejor dicho, en el primer mundo, lo que se está hablando es de hacer un testeo a toda la población con autoanticuerpos, detectar en toda esa población quienes tienen un autoanticuerpo, 2 o más, y de acuerdo a eso hacer el seguimiento. Pero repito, para nosotros, mensaje claro, testear autoanticuerpos en los familiares de primer grado puede ser una opción, y hacer este seguimiento en ellos sería la otra. Eso es lo que nos podemos llevar para el consultorio. Así que bueno, muchas gracias. Este soy yo. La semana pasada todavía estoy en Nueva York festejando Halloween, así que me pareció, nada, terminar con esta foto. No sé si está mejor lo que se ve en la cámara o mi máscara de Halloween. Les dejo saludos a todos y quedo dispuesto para las preguntas. Bien, vamos a seguir con el próximo video. Buenas tardes. Continuando con esta actividad científica de la Sociedad Argentina de Diabetes, intentaré dar una devolución a esta pregunta futurista que es ¿cómo cambiará la inteligencia artificial la práctica clínica de la diabetes? Toda esta información fue recopilada de la Asociación Americana de Diabetes de la sesión científica que se hizo en junio de este año. Soy Lucas Sosa, médico bahiense, endocrinólogo, participo en el Comité de Innovación de nuestra sociedad. Esos son mis conflictos de interés. No tengo ninguno que estén vinculados con esta presentación. Y a modo de introducción, decirles que la inteligencia artificial es ese esfuerzo por crear cerebros no biológicos, esa disciplina científica que intenta crear programas informáticos que buscan imitar la mente humana, como aprender, razonar, resolver problemas y tomar decisiones. Y es necesario ponerlo en un contexto. Cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que, sin lugar a duda, mencionar lo que es la ciencia de datos, que engloba dos grandes situaciones, la minería de datos y la Big Data. Imagínense la minería de datos como ustedes mismos mineros que entran a una mina buscando el tesoro que es la información que necesitan. Esa es la minería de datos. ¿Y dónde está guardada la información? Esa es la Big Data, que puede ser estructurada o desestructurada, pero en definitiva es una gran biblioteca de información. Justamente de la minería de datos es que se nutre la inteligencia artificial. Y hay dos grandes situaciones a mencionar. Machine Learning, máquinas que aprenden pero que dependen de nosotros para poder hacerlas. Y Deep Learning, que son máquinas que se nutren de Machine Learning, pero que pueden aprender por sí solas. La IA en salud, sin lugar a duda, está generando una gran revolución. Hoy, si ponemos inteligencia artificial en PubMed, nos encontraremos con más de 64.000 publicaciones, pero lo sorprendente es que en estos últimos 4 serán más de 54.000 publicaciones. Estamos en un crecimiento exponencial, momento por el cual no podemos bajarnos de esta ola y perder el hilo a estos conocimientos. Al punto tal que empezaron a aparecer revistas vinculadas con la tecnología, la inteligencia artificial aplicada en la medicina, y esto es realmente reciente. En uno de los simposios mostraron esta imagen tratando de ilustrar lo complejo que es la diabetes desde lo básico, desde lo clínico y desde la farma.
y cómo la inteligencia artificial está revolucionando la atención médica, especialmente en diabetes, por su alta capacidad de generar datos y cómo impacta justamente el análisis de estos datos, los procesamientos en la aplicación clínica, en el soporte de decisiones. Nos mostraron un montón de artículos que podrían estar potenciados con inteligencia artificial y ayudarnos a la toma de decisiones. En este caso, pueden predecir comidas, pueden predecir actividad física y actuar en consecuencia con la administración de insulina para lograr un mejor control. En este artículo, a través de Machine Learning, empezaron a aprender y a entrenar un sistema a través de monitoreo continuo de glucosa y de esa forma lograron clasificar 32 fenotipos distintos de pacientes. Claro está que cuando conocemos el aspecto clínico y metabólico de un paciente va a ser mucho más fácil orientar un tratamiento y otro para nosotros y ni hablar para la inteligencia artificial. Fíjense que de la misma manera, entrenando un sistema con el monitoreo continuo, se pudo predecir hipoglucemias y actuar con un sistema para resolverlas y evitar estos eventos. Entonces, sigamos haciéndonos preguntas, como por ejemplo, ¿cuál creen que podría ser la situación de un paciente con diabetes tipo 1 que se presenta en un consultorio y cómo será el escenario médico, nuestro consultorio médico de acá a un futuro? Vamos a tratar de ilustrarlo con este esquema. Así se va a presentar el paciente con diabetes tipo 1 usuario de tecnología de acá a unos años. Muy probablemente venga con un sistema automatizado de infusión tanto de insulina como pranlitida para las comidas y de esta manera evitar la excursión glucémica postprandial. Va a tener la capacidad no solo, como vemos, de monitorear la glucemia, probablemente cetonas y también lactato. Va a poder detectar de forma automática cuando está presente el ejercicio y va a ir ajustando la insulina y el glucagón. Fíjense que estamos hablando de sistemas multiplurihormonales de infusión para evitar el desarrollo de una hipoglucemia. El sistema mismo va a poder detectar y analizar patrones y hará ir ajustando la infusión basal de su insulina. Automáticamente va a encontrarse con eventos propios de cada uno, eventos emocionales, psíquicos, clínicos, sociales, enfermedades, menstruación, vacaciones, fin de semana. Y de esa manera ir adaptándose de acuerdo a esa lectura de patrón y aprendizaje a una infusión optimizada de insulina. Muy probablemente, antes de aplicar una determinada conducta, este sistema lo traslade a un gemelo digital. Ahora veremos algunas palabras al respecto. Antes de pecar de exceso o de problemas, utilizará un sistema virtual. Tendrá detección automática de fallas y tendrá un sistema de aprendizaje automático de Machine Learning que permitirá al usuario mayor satisfacción de las alarmas, o mejor dicho, menos incomodidad. Ahora, ¿cómo será el escenario nuestro médico detrás del consultorio, ya sea presencial o virtual? Probablemente vamos a contar con plataformas que puedan abarcar todos los dispositivos, la descarga de todos los dispositivos glucométricos, de infusores de insulina, de lapiceras electrónicas, y automáticamente se vinculará con nuestra historia clínica digital. Vamos a contar con la posibilidad de un registro automático en las consultas, poder transcribir de voz a texto. De esta manera se va a establecer un vínculo más profundo con el paciente. Vamos a estar mirándolo a los ojos, dejando de lado el teclado, dejando de lado el monitor. Y se va transcribiendo nuestra conversación y finalmente desarrollando un resumen, incluso potencialmente plan diagnóstico y plan de tratamiento. Al mejor estilo ChatGPT vamos a poder preguntarle a nuestra base de datos de historia clínica, como cualquier procesador de lenguaje natural, en forma totalmente natural sobre cómo nos está yendo con nuestros pacientes, cómo está en promedio nuestra hemoglobina glicosilada, cómo podría mejorar. Todas estas preguntas las vamos a poder hacer a nuestra historia clínica. Incluso probablemente la inteligencia artificial nos dé recomendaciones en base de lo que va observando, que vamos volcando a nuestros datos. Si estamos haciendo con la frecuencia óptima un fondo de ojo, un examen de miembros inferiores, estas sugerencias seguramente vamos a poder programarlas para que la inteligencia artificial, con
fundamentos de nuestra base de datos sea arrojada para que nos pueda ayudar en este proceso. Probablemente aplicaremos Digital Twins antes de trabajar con un paciente real, es decir, veremos cómo impacta una determinada conducta o medida en un paciente virtual y si es satisfactoria, evidentemente no tendríamos dudas, sería una medicina de mucha más precisión para actuar en la realidad. Y finalmente, al cierre de la consulta, automáticamente se firmará el consentimiento informado y todo lo que se desarrolló en ese contexto será guardado en nuestra historia clínica electrónica. Esto realmente parece de ciencia ficción, pero es cuestión de mirar un poco para atrás y no mucho tiempo para atrás. Hasta hace solo 30 años contábamos con metodologías para medir la glucemia realmente que hoy nos costaría interpretar y analizar, con muy poca capacidad para análisis de datos. Hoy por hoy tenemos sistemas cerrados de infusión de insulina, automatizados, que nos permiten realmente controlar a las personas con diabetes, y lo que se viene justamente es una red neuronal aplicada a un páncreas artificial. Y el concepto este de Digital Twins y Data Framing, que ahora les voy a contar de qué se trata. Se presentó esta línea de investigación que es el iPáncreas. Observen a este paciente que tiene un monitoreo continuo, un G6, una bomba parche, un reloj fitness, una app instalada en su smartphone y también una plataforma donde se va guardando todos los datos glucométricos. Y trabaja con algoritmos que están potenciando todos estos datos. De esa manera se puede predecir la glucosa a corto y largo plazo. Un algoritmo que estima cuándo está haciendo actividad física a través de su MET y su reloj fitness, predice los cambios de la glucemia durante el ejercicio, durante las comidas, y de esa manera permite una dosificación automatizada. Este es el trabajo que mostraron. Observen que estos pacientes en particular, sin acusar que estaban haciendo ejercicio, mantuvieron niveles de glucosa óptimos durante la actividad. No hubo tendencia al riesgo, no hubo un incremento del riesgo de hipoglucemia y, como imaginarán, menos interacción con el usuario. El paciente no tuvo que decir que estaba haciendo ejercicio, estaba más libre desde el punto de vista de su enfermedad, menos carga de enfermedad. Rashid nos mostró este sistema que está en investigación, que es un sistema de páncreas artificial automatizado con múltiples variables que ahora vamos a ver y desde ya potenciado con inteligencia artificial. ¿De qué se trata esto? Bueno, como vimos recién, un sistema que tiene un logaritmo que predice cuándo está comiendo, cuándo va a comer y va a infundir de acuerdo a su experiencia o su dato que tiene cargado. Pero lo interesante es esto que vemos acá, que empieza a través de distintos wearables, dispositivos, ¿sí?, a evaluar otros tipos de bioseñales por ahí poco habituales o que no estamos acostumbrados a escuchar, como por ejemplo frecuencia cardíaca, la acelerometría de esa frecuencia cardíaca, la temperatura de la piel, el volumen de pulso y una respuesta galvánica de la piel. ¿Y todo para qué? Para interpretar estrés. Cómo impacta el estrés, todos sabemos que impacta en lo metabólico, en el control glucémico, y de esta forma podemos interpretarlo y actuar en consecuencia. Acá arriba tenemos la respuesta galvánica en la piel, acá tenemos la frecuencia cardíaca. Fíjense que el estrés se asoció directamente con estas variables. Y sumar todas estas variables con el monitoreo continuo va a ayudar y va a potenciar a un infusor a tener un buen control. Y esto no es otra cosa más que data framing, esto que les venía intentando contar. Es la sumatoria de esta información que va procesándose, organizándose y potenciando a un logaritmo de inteligencia artificial, entrenándolo para poder generar la mejor infusión de insulina y lograr el mejor monitoreo de glucosa o el mejor control metabólico. Y cuando hablamos de Digital Twins, ¿a qué nos referimos? En realidad es un término que nace ya hace algunos tiempos por la NASA, intentando ahorrar costos, intentando no exponer a su personal. En definitiva, es un simulador. Y los Digital Twins se aplican en medicina. La realidad es que hoy por hoy solo el 1% de todas estas herramientas Digital Twins están en este sector, pero hay información.
Imagínense que nosotros con una robusta base de datos de pacientes, de un paciente, pongamos un paciente, podemos construir su gemelo digital. Y de esta manera, en ese gemelo digital virtual, actuar. Por ejemplo, con un nuevo fármaco, con una intervención nutricional o incorporándole, por ejemplo, una complicación y ver cómo desencadena esta intervención. Eso nos va a permitir aprender a nosotros al respecto y ver si es conveniente o no establecer ese tipo de intervención. En definitiva, Digital Twins es una réplica virtual, dinámica y en tiempo real de nuestro paciente, que está construida base a los datos clínicos robustos que tenemos en nuestra historia clínica de ese sujeto. Está, como imaginarán, diseñada para simular el estado de salud en este paciente y nos va a permitir tomar decisiones más rápidas, precisas, ¿sí? Y reduciendo desde ya la necesidad de intervenciones que sean riesgosas y costosas. Y hay un montón de publicaciones, bueno, no sé si un montón, pero hay algunas publicaciones ya presentes que utilizan y aplican estos sistemas. Y en resumen, intentando respetar el tiempo, digo que la IA hoy por hoy está entrando rápidamente en la asistencia sanitaria, en particular en diabetes, que la IA generativa y en particular los procesadores de lenguaje natural, entre paréntesis ChatGPT, Copilot, Gemini, hoy todos esos están a la vanguardia en el uso en medicina. No podemos dejar de lado la ciencia de datos y la inteligencia artificial, porque hoy es una tendencia en diabetes. Tenemos que estar entrenados en esto, tenemos que empezar a meternos en estos conceptos. Hoy por hoy colabora en la detección y predicción de eventos, en la clasificación y seguimiento de enfermedades, apoyan la toma de decisiones clínicas, facilitan la automatización de la liberación de fármacos, nos va a permitir gestionar nuestro sistema, nos está permitiendo gestionar nuestro sistema de registro médico y nos va a potenciar en nuestra faceta científica de investigación. Y me voy con esta frase que vengo elaborando hace tiempo: el futuro es hoy y el verdadero dilema es qué tan rápido queremos aceptarlo. Muchas gracias por su atención. Excelente, Lucas, muchas gracias. Ahí ya estamos recibiendo las preguntas y al final, mientras se carga el video, el próximo video, al final de todo vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas. Ahí comenzamos. Bueno, el título de esta charla es el uso de sistemas automatizados, ¿sí? En el ejercicio en diabetes tipo 1. La verdad que esta guía para mí hacía falta. Ya desde el 2020 tenemos el consenso de CGM y ejercicio, pero no teníamos de los sistemas automatizados y que en realidad a veces, si bien sabemos qué hacer, hay muchas cosas que están buenas y que nos aclararon los speakers del europeo y que después en ISPAD también presentaron una parte de carbohidratos. Bueno, el europeo presentaron 4 personas que son, la verdad, unos genios, que hablan siempre de ejercicio. El primero fue el doctor Clement Dodge, que es un pediatra de Eslovenia. El segundo, el doctor Mike Riedel, que es de las personas que más ha escrito de ejercicio. Por tercero, Desis Harieva, que es una pediatra de Stanford. Ellos dos tienen diabetes tipo 1, y el doctor Mozart, que también tiene diabetes tipo 1, y todos son muy deportistas. Bueno. Este sería como el título de las guías, que todavía no las tenemos. El primero que habló fue el doctor Clement Dodge, que él nos habla de qué tenemos que hacer con los sistemas cuando podemos planear la actividad física, cuando vamos a planear el ejercicio y sabemos lo que vamos a hacer. Bueno, en el contenido de su presentación decía, ¿por qué planearlo? Planeando, o sea, qué es lo que vamos a hacer y el resumen, pero el resumen de él lo dejé para el último porque me pareció muy importante. Y él decía, bueno, ¿por qué planearlo? En realidad tenemos una respuesta bastante heterogénea de acuerdo a la intensidad y a la modalidad del tipo de ejercicio. ¿Sí? Esto está presentado en las guías y podemos ver que las flechas de tendencia y la glucosa por ahí pueden ser muy variables y a veces nos es difícil dar una respuesta adecuada a las personas que viven con diabetes. Él comparte primero este artículo que dice, bueno, ¿por qué planearlo y cuáles son los factores que nosotros más o menos podemos tener en cuenta y que nos van a dar una respuesta? Si bien son muchos los factores, pero los que podemos manejar en ese momento,
serían estos que ellos marcaron. Por ejemplo, el tipo de ejercicio. Nosotros sabemos que los ejercicios aeróbicos van a tender a disminuir la glucemia, los ejercicios mixtos, la respuesta es un poco más heterogénea, y los ejercicios de alta intensidad o de fuerza explosiva van a tender a subir. Después, las flechas de tendencia. Ellos le dan mucha importancia a las flechas de tendencia, con qué glucosa empezamos, y esto ya tiene que ver con las guías que tenemos del 2020 de CGM, que están buenísimas, y cuánta insulina activa, cuánta insulina on board tenemos dando vueltas. Esto la verdad que está muy bueno para tenerlo en cuenta. Después, si quieren, les comparto el artículo, que es bastante interesante y largo. Bueno, ¿qué es lo que nos dice primero el doctor Clement Dodge? Que hay como 3 etapas. Primero, ¿qué es lo que voy a planear antes? Y cómo lo voy a planear va a depender de acuerdo a la glucemia que yo tenga en ese momento. Ya 1 o 2 horas antes, yo voy a ir haciendo cambios en mi sistema automatizado de insulina. Si tengo más de 270, puede ser que no necesite un objetivo de glucosa más elevado. Ponen un objetivo de glucosa, no target temporal o de ejercicio, porque analizan los distintos sistemas automatizados. Si bien nosotros acá ahora en Argentina tenemos la bomba de Medtronic 780G y la de Medtrum, bueno, ellos analizan un poco más. Si tengo entre 90 y 270 de glucosa, puedo empezar con mi objetivo más elevado, target temporal o como quieran decirle. Y si tengo menos de 90, 1 o 2 horas antes, voy a empezar con un objetivo más elevado. Voy a disminuir el bolo prandial entre un 25 y un 33%. Y en un momento el doctor Moser dice, ¿y por qué un 33%? Porque las guías dicen que es lo que más funciona. Y voy a consumir carbohidratos, si tengo menos de 90, entre 10 y 20 gramos de carbohidratos al empezar la actividad. Durante la actividad voy a volver a ver mi glucemia. Acuérdense que esto es 126, es traducido a 7 milimol por litro, por eso es un número como un poco arbitrario. Podríamos decir 120, podríamos decir 130. Y que la cantidad de gramos de carbohidratos que yo voy a consumir mientras haga ejercicio o actividad física va a ser entre 3 y 20 gramos, ¿sí? De acuerdo a las flechas de tendencia. Si yo tengo una flecha horizontal, una flecha levemente inclinada, van a ser 3 a 6, 6 a 9 gramos, y si tengo una flecha hacia abajo ya va a ser entre 9 y 12 gramos, y si tengo 2 o 3 flechas hacia abajo ya van a ser entre 10 y 20 gramos que la persona debería consumir. Obviamente, como ven, acá en el cuadro que compartió el doctor Dodge, tenía el objetivo temporal puesto. Y luego de la actividad, que esto está buenísimo, dice, bueno, vieron que muchos pacientes vienen hiperglucémicos post-actividad, sobre todo por ahí, no tanto el aeróbico puro, pero sí el mixto, y el que es de alta intensidad casi siempre. Si tiene más de 270, yo voy a restablecer mi objetivo habitual y voy a monitorear cetonas y glucemia capilar. Si tengo entre 90 y 270, voy a restablecer mi objetivo habitual de glucosa, pero si tengo menos de 90, voy a mantener mi objetivo temporal por 2 horas, más considerar consumir entre 3 a 20 gramos de carbohidratos. Bueno, el doctor Dodge nos habló del ejercicio planeado. Ahora el doctor Riedel nos habla de algo más complejo y que nos pasa mucho con los niños, niñas y adolescentes, que es la actividad física espontánea, el ejercicio no planeado. ¿Y qué nos decía el doctor Riedel? Bueno, primero, que de acuerdo al estudio Flair, el 60% de las personas que tienen diabetes tipo 1 nunca usan el objetivo temporal para ningún tipo de actividad física o ejercicio. Lo cual es como que uno dice, ay, como que se pone nervioso con el riesgo de hipoglucemia, que es la principal barrera para hacer ejercicio. El ejercicio no planeado va a limitar a la habilidad para manipular la insulina circulante, o sea, la insulina que ya entró al cuerpo, ya está y no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros tenemos que intentar darle y explicarle a las personas que, bueno, yo puede ser que no planee el ejercicio, pero apenas lo empiece debería poner un objetivo temporal, si es que no me desconecto la bomba, y debería estar atento al consumo de carbohidratos, porque no lo planeé, voy a tener que estar más atento. Lo segundo que él recomienda es educar acerca del objetivo temporal, ¿sí? O de la insulina on board, o las dos cosas. O sea, explicarle a la persona que si yo tengo más insulina circulante, el riesgo de hipoglucemia va a ser mayor. Y lo otro, que vean las flechas de tendencia, que le den importancia a la glucosa y consumir hidratos de carbono si la glucemia es menor a 126. Y esto es como que lo repiten en varias oportunidades a tener en cuenta. Bueno, ¿y qué nos vuelve a decir el doctor Riedel? Bueno, que yo tengo que ver las flechas de tendencia
si tengo menos de 126, ¿no? Con menos de 126, analizo las flechas de tendencia y de acuerdo a las flechas de tendencia, va a ser la cantidad de gramos de carbohidratos que yo le voy a sugerir a la persona que consuma. Obviamente sin darse un bolo en este caso. Pueden ser de 3 a 6 gramos si la flecha es horizontal, de 6 a 9 gramos si la flecha está descendiendo, está inclinada, de 9 a 12 gramos si tengo una flecha descendente y de 12 a 20 gramos si tengo 2 o 3 flechas de tendencia hacia abajo. ¿Qué es importante en esto? Que nos fijemos que no se pasa de los 20 gramos, ¿sí? Porque por ahí, si yo consumo mucha cantidad de carbohidratos y se me sube mucho la glucemia, el sistema se va a disparar y nos va a empezar a mandar más insulina basal. Recordemos que cuando yo tengo el objetivo temporal, digo objetivo temporal porque la que más usamos en Argentina es la Minimed 780, tengo anulados o no salen los bolos de autocorrección, ¿sí? Pero la basal sigue siendo automatizada, entonces tengo que tener ese cuidado. En resumen, ¿qué dice? Bueno, el ejercicio y la actividad física sigue siendo un desafío para los sistemas automatizados que tenemos disponibles, ya que las necesidades de insulina cambian rápidamente con la actividad. O sea, hacer ejercicio espontáneo sin hacer ningún cambio, el sistema poco puede hacer, poco puede ayudarnos, ¿sí? Se producen rápidos cambios de glucosa durante el ejercicio, hay un time lag del CGM, ¿sí? Sobre todo en los ejercicios de alta intensidad, que ya está descrito, además del aumento del NAR, hay errores en el sensor y mucha insulina on board. Puede ser por un bolo por comida o porque yo tenía mi objetivo habitual y tuve varios bolos de autocorrección antes de empezar el ejercicio, entonces el riesgo de hipoglucemia está bastante más marcado. Varias acciones pueden limitar el riesgo de hipoglucemia inducida por el ejercicio como el objetivo temporal y consumir pequeñas cantidades de carbohidratos. Me voy a ir apurando porque tengo poco tiempo. Esta es la doctora Desis Zaharieva, que no lo puse justamente por el tiempo. Ella habla de situaciones especiales en las cuales yo voy a tener que tener cuidado con los sistemas automatizados de insulina, como los deportes de contacto, cuando tengo deporte prolongado, el estrés durante la competición, los deportes de agua, cuando tengo alta o baja temperatura y la altitud. Bueno, esto sería cómo serían las circunstancias especiales, que cuando lo publiquen ya lo vamos a tener y lo vamos a poder leer todo. Y ella lo que nos dice es que hay poca evidencia de estas circunstancias especiales en las personas que usan sistemas automatizados, ¿sí? Entonces es como difícil dar indicaciones. Pero que los health care providers, o sea, las personas que trabajamos en salud, debemos apoyar a que las personas con diabetes realicen todo el tipo de actividad física que quieran. Y por último está el doctor Otmar Mossar, que nos habla de el postprandial. Mi paciente acaba de comer, se dio un bolo y voy a ver qué voy a hacer. Y él lo primero que habla en realidad es planeado, ¿sí? ¿Por qué hay aumento de riesgo de hipoglucemia con los sistemas automatizados? Bueno, mucha insulina on board por un bolo por comida, ¿sí? Acuérdense que se recomienda disminuir, el doctor Clement Dodge dijo de un 25 a un 33%. Mucha insulina on board al revés, bajé tanto mi dosis del bolo que salió a compensar la basal o los bolos de autocorrección y por la doble movilización de los GLUT4, tanto de la contracción muscular como de la insulina. Bueno, esto es lo que nos mostraba. ¿Qué nos dice él? Que si yo voy a hacer un ejercicio en el cual espero que la glucosa se mantenga estable o descienda, yo tengo que poner un objetivo temporal 1 o 2 horas antes y reducir el bolo, si me cae dentro de esas 2 horas, entre un 25 y un 33%. Pero si yo el ejercicio que voy a hacer postprandial va a tender a subirme la glucemia como ejercicios de fuerza o de alta intensidad, yo puedo seguir con mi objetivo regular, ¿sí? Y el bolo de insulina debería ser el mismo. Y en el caso de que yo tenga una glucemia de menos de 126, me fijaré en las flechas de tendencia, como ya habíamos hablado, y van a ser la cantidad de carbohidratos que le voy a indicar a mi paciente comer. Para terminar, quería terminar con lo que dijo el doctor Clement Dodge, que es como su resumen. ¿Cuándo es posible planear la actividad? Poner un objetivo más elevado 1 o 2 horas antes, sobre todo si habitualmente experimento hipoglucemia durante el ejercicio. Chequear glucemia y ajustar, ¿sí? 2 horas antes las decisiones acorde al nivel de la misma. Disminuir el bolo. Todo eso sería antes. Durante, ver la cantidad de carbohidratos a consumir si la glucemia baja de 126. Y luego,
tomar decisiones, como ya vimos en la clase que él nos dio, basado en los niveles que tengamos de glucosa en ese momento. Bueno, muchas gracias por su atención, perdón por lo cortito y rápido, espero que les haya servido. Súper claro, Dani, muchísimas gracias. A ver, ya vuelvo a repetir, estamos recibiendo las preguntas, así que las vamos a evacuar todas al final. Muy interesante todas las preguntas que están planteando. Hola, soy la doctora Laura Pomares, soy secretaria del Comité de Innovación de la Sociedad Argentina de Diabetes y agradezco a la comisión directiva y a nuestro comité por la invitación a participar de esta charla que se va a tratar acerca de un tema muy interesante que se llama Volando con Diabetes. Estos son mis conflictos de interés para esta presentación y esta charla fue una charla del Congreso Europeo de Diabetes que se dio el día viernes, que fue muy interesante, fue coordinada por la doctora Chantal Mathieu e involucró a 3 disertantes que hablaron acerca de todo el tema de qué hacemos cuando una persona, ya sea un pasajero o un piloto de avión, viaja teniendo diabetes, principalmente diabetes tipo 1 o diabetes que requiera insulina como parte del tratamiento. La primera charla fue dada por el doctor Bruce King, que es de un hospital pediátrico de Australia, y él trató acerca de qué hacemos cuando un paciente viaja, por ejemplo, con infusores. Él arrancó su charla hablando de algunas leyes que tenemos que conocer muy superficialmente, pero que hablan principalmente de la presión atmosférica y su relación entre el líquido y el gas. Y lo que él mencionaba es la ley de Henry, que lo que dice esta ley es que cuando la presión se incrementa, el gas se disuelve, digamos, en una solución, como puede ser un líquido de un infusor de insulina, y al contrario, cuando la presión disminuye, el gas va hacia afuera de la solución formando burbujas que pueden después interferir con, bueno, con nuestra secreción de insulina, digamos, de esta bomba de infusión. Y la ley de Boll, que habla de también de la presión entre lo que es el líquido y el gas, y que menciona que cuando la presión disminuye, las burbujas se expanden y la presión baja, y esto puede llegar a hacer que si una persona está con un infusor, la insulina salga por la tubuladura. Entonces, en resumen, lo que él mencionaba es que cuando hay menor presión, por ejemplo, en un momento de un vuelo, en el momento del despegue o ante una descompresión brusca, el gas forma burbujas en la tubuladura, estas burbujas se expanden y pueden empujar la insulina por la tubuladura. Al contrario, en los momentos de descenso, cuando hay mayor presión, el gas se encuentra en solución y las burbujas se pueden reabsorber y, entre comillas, se podría llegar a suspender la infusión de insulina. Y esto es básico cuando nosotros podemos después observar en nuestros pacientes. Él presentaba un caso clínico de una persona que había viajado en un vuelo comercial de 1 hora y que lo que le había pasado a esta persona es que mientras estaba esperando sus valijas había tenido una hipoglucemia, era una persona que estaba con un infusor de insulina y que después, 3 a 4 horas después, tuvo una hiperglucemia. Entonces, lo que ellos empiezan a estudiar es este tema de la formación de burbujas que pueden causar una hipoglucemia media hora, 40 minutos después, digamos, de lo que es el despegue, y una hiperglucemia horas posteriores. Entonces empezaron ya desde el año 2011 a investigar y hacer como experimentos en cámaras hipováricas que simulaban los vuelos, las presiones de los vuelos dentro de un avión. Lo que ellos veían en algunos pacientes era que cuando hacían estos experimentos poniendo a personas en estas cámaras hipováricas, la presión al disminuir de 760 milímetros de mercurio, que sería la presión atmosférica normal, a 560, que es la presión digamos, en la altura del crucero del vuelo, se forman burbujas y la insulina puede llegar a salir por la tubuladura. Y cuando la presión decrece, es decir, cuando la presión se incrementa, perdón, es decir, en el descenso, estas burbujas pueden reabsorberse y la insulina puede volver a la tubuladura. Entonces empezaron a hacer experiencias con pacientes y con pilotos en estas cámaras hipováricas y empezaron a testear diferentes infusores, en este caso infusores de Medtronic, de Tandem y de Omnipod, que son infusores sin catéter, y fíjense lo que ellos simulaban, era un vuelo en donde la presión estaba normal, después la presión disminuía ante el ascenso del avión, el despegue, después volvía a ser normal una presión de cabina de alrededor de 10.000 pies, es
una presión de 540 milímetros de mercurio, y después cuando el avión descendía la presión se volvía a incrementar. Y fueron viendo qué pasaba con la infusión, con la tasa de infusión de insulina. Y ellos lo que vieron en algunos pacientes era que cuando ante el despegue y la menor presión, la insulina, fíjense que se incrementaba el nivel de insulina que salía por la tubuladura, después durante el vuelo podías estar más o menos normal, y durante el descenso, cuando la presión se incrementaba, la insulina como que volvía a la tubuladura. Entonces, vieron que los resultados eran similares con los 3 tipos de infusores y que durante un vuelo se producía o se podía producir un exceso de administración de insulina de alrededor del 0,6% del volumen del cartucho, y que ante una descompresión brusca se pueden liberar hasta 5,6 unidades de insulina, lo cual puede predisponer obviamente a esta persona a presentar una hipoglucemia. Entonces, él mencionaba algunos consejos, por ejemplo, qué hacer ante el ascenso, y dice que, bueno, lo que uno puede hacer es que un avión comercial más o menos en 20 minutos llega a la altura de crucero, que son 10.000 pies. Lo que se puede hacer es desconectar la bomba antes del despegue y reconectarla 20 minutos posterior. Entonces, de esta forma las burbujas se van a formar, pero la insulina no se va a administrar a la persona. Y ante el descenso, uno puede, por ejemplo, antes del ascenso y antes de la reconexión, chequear el cartucho para ver si no tiene burbujas, removerlas y luego reconectar. O una opción 2, desconectar la bomba luego del aterrizaje, purgar el catéter, y esto va a remover cualquier déficit de insulina. Entonces él hablaba de estos cambios de presión. Esto, digamos, no sucede en todos los pacientes, pero puede suceder y debemos tener precaución, y esto se debe a la formación y reabsorción de burbujas, nada tiene que ver con el funcionamiento del infusor. Entonces deberemos tomar ciertas medidas para prevenir las hipo o las hiperglucemias. Siguiendo con este tema, el doctor David Russell Jones habló en una charla muy, muy interesante de qué hacer, digamos, cuando se presentan estas circunstancias. Él hablaba de que ya hace muchos años se está, digamos, como luchando para que las personas con diabetes tipo 1 puedan ser pilotos de avión, y que en el año 2012 el Reino Unido fue uno de los primeros países que reglamentó todo lo que era la aviación en personas que tenían diabetes insulino dependiente. El Reino Unido tiene todo un protocolo muy, muy bien hecho, en donde uno tiene que, obviamente, luego de presentar una historia clínica sumamente detallada, hacer controles muy rigurosos en todas las fases del vuelo. Todo esto está en un QR al final de la charla, así que van a tener todo este material. Fíjense que este es el protocolo en donde habla de estas personas que tienen diabetes y que utilizan insulina, no solamente diabetes tipo 1, sino también diabetes tipo 2, pero mucho más diabetes 1, en donde en general se les da un permiso clase 1, que son para vuelos comerciales, y en este protocolo está todo lo relacionado a la frecuencia en que tienen que monitorizar el azúcar, por ejemplo, 1 hora antes de reportarse el piloto o 2 horas antes de que comience el vuelo, y después cada 30 minutos. Todo esto habla de glucemia capilar. Cuando la persona está entonces con insulina, tiene que medirse la glucemia cada 30 minutos, avisar por supuesto si tiene algún síntoma, y todo tiene que ser no solamente controlado por el copiloto, sino también registrado, así que tienen que hablar en voz alta para que todo te quede registrado. Y ellos tienen un protocolo de qué hacer, y ellos llaman que un buen rango de glucemia sería tener entre 90 y 270. Esto lo llaman como verde. Desde 270 a 360 sería color ámbar, al igual que entre 90 y 72, y color rojo más de 360 o menos de 72. Y tienen todo el protocolo de qué hacer si presentan hiper o hipoglucemias. Además también, bueno, tienen que utilizar un glucómetro certificado. Todos los pilotos tienen que, obviamente, estar en contacto permanente con el copiloto, y este copiloto tiene que rechequear todo y, fíjense, grabar en una grabadora de voz. Y acá también tienen todos los chequeos que tienen que hacerse a nivel cardiovascular. Entonces, para seguir todo, mostrándoles todo este protocolo, dice cómo hay que anotar todo y qué hacen ante situaciones de emergencia, por supuesto, principalmente hipoglucemia, en donde tienen que ingerir 15 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida o tabletas de glucosa. Y que ante una descompresión deberían consumir 15 gramos de carbohidratos, y también muchas veces deberían suspender la infusión de insulina de manera manual.
Y después empieza a hablar de algunos estudios que fueron haciendo. Esto fue 4 años después de haber implementado en el 2012 este protocolo, y lo que ellos vieron en resumen, estos eran 26 pilotos, eran vuelos de corta distancia, y que la verdad es que la gran mayoría de los pilotos, más del 96% de los valores de glucosa estuvieron en rango durante la aviación. Entonces dicen que el protocolo es bastante seguro, incluso está publicado. En este otro estudio también hablaban de todo lo que eran los vuelos comerciales y no comerciales, ya a 7,5 años del estudio, y lo que vieron es que principalmente en estos últimos años disminuyó mucho el porcentaje de lecturas menores de 72, porque ya se fueron incorporando en los monitores continuos de glucosa, fíjense, del 5 al 0,7%, y acá lo que uno ve en los gráficos es justamente que no solamente disminuyeron los niveles bajos, sino también los niveles altos, lo que ellos llaman red, sí, más de 270 y menos de 72. Entonces, que en estos últimos años hubo una gran mejoría. Va nombrando otros estudios, por ejemplo, esto ya fue con monitoreo continuo de glucosa en personas tratadas con insulinas. El protocolo de ellos se llama ARAMED 330, y ellos ven que empiezan a probar los monitores continuos con los monitores capilares y ven que resultan muy similares los valores. Entonces, que el coeficiente de correlación es muy similar entre el monitoreo capilar y el monitoreo continuo de glucosa. En este caso fue con un Dexcom 6, la concentración media de glucosa fue de 158. Entonces ellos en esta publicación como que avalan el uso del Dexcom 6 como una alternativa al monitoreo capilar. Para seguir presentando otros estudios, ellos están haciendo muchos exámenes comparando los infusores con las múltiples dosis de insulina. En este caso fueron 47 pilotos, 41 con diabetes tipo 1, 7 estaban con infusor, y lo que ellos veían era que el rango de glucosas en verde, es decir, en ese valor de entre 90 y 270, era muy similar utilizando infusor, utilizando MDI, y que incluso el rango en hipoglucemia también era muy similar. El MAR no cambiaba. Entonces, ellos concluían que los pilotos con infusor no presentaban ni mayor variabilidad glucémica ni mayor hipoglucemia versus MDI. Y para terminar con estos estudios, ahora lo que están haciendo es comparar CGM versus monitoreo capilar, también con estas cámaras hipováricas, pero lo que están utilizando son varios tipos de monitoreos continuos, Dexcom, Guardian y Libre Flash, y lo que están viendo es que todo es bastante similar a los controles de glucemia capilar, simulando este vuelo en una cámara hipovárica. Para ir terminando, la doctora Julia Mather continuó la charla anterior, y lo que dijo fue que, bueno, ellos estaban haciendo todos estos experimentos, que los sistemas de, digamos, de do it myself no están permitidos en los vuelos, que siempre que uno tiene que cambia el régimen de insulina, tiene que esperar por lo menos un mes de estabilidad antes de pedir de nuevo el permiso a la aviación, y que ellos están reclutando personas para incorporarse en estos estudios, personas con diabetes tipo 1 que quieran contar, digamos, sus experiencias. Y lo que están haciendo actualmente es simular estos vuelos en estas cámaras hipováricas con diferentes tipos de infusores y con diferentes tipos de monitores continuos de glucosa. Ahí ven en la foto todo cómo hacen el experimento, los ponen 6-8 horas en estas cámaras hipováricas, y fíjense que lo que ellos ven estos son resultados individuales con cada monitor continuo de glucosa, con los sistemas de asa cerrada y con también comparativamente en la línea azul que se ve chiquita el monitoreo capilar, y todo es bastante similar, concluyendo ellos que el MAR cambia un poquito entre lo que es el monitoreo capilar y el CGM estando a la altura, pero que esto no es significativo. Fíjense que las curvas son muy similares, y que en su experimento el Libre Flash fue el que mejor correlación de Pearson tuvo con la glucemia plasmática. Bien, y para terminar, los próximos estudios que ellos están incorporando son comparativos entre lo que es monitoreo capilar, monitoreo continuo de glucosa, diferentes tipos de bomba, principalmente para ver todo lo que es la exactitud de estos monitores. Están reclutando personas para el proyecto, y bueno, dice que prontamente van a publicar datos acerca de la exactitud de los monitores continuos de glucosa y digamos, la forma de actuar de las infusoras de insulina en cuanto a los resultados, y que son bastante buenos, con lo cual ellos admitirían la tecnología para el uso en la aviación. Bueno, esto es lo que tengo para decirles. En este QR que les dejo un ratito están todos los papers que utilicé durante la charla y que ellos mencionaron en la charla, inclusive los protocolos de aviación del Reino Unido. Muchas gracias.
Excelente, Lauri, excelente. Surgen un montón de preguntas, por lo menos a mí, con respecto a este tema. Bien, ya estamos llegando al final. Nos queda la presentación de los próximos, de 2 trabajos que realizamos algunos miembros del comité y que fueron presentados en algunos de estos congresos, como póster. ¿Gaby? Sí, adelante, acá vamos a ver los 2 trabajos, uno que presenta la doctora Lorena Leckie y otro que vas a presentar vos, Rodrigo. Y luego vamos a las preguntas. Exactamente. Después vamos a las preguntas. Acá ya tengo todas las que han ido haciendo, yo las tengo agendadas y las vamos a ir respondiendo de a uno. Dale, perfecto. Bueno, acá les voy a contar un poco una experiencia que el año pasado en el Congreso de ATTD en Florencia presentamos con los doctores Daín, la doctora Ruiz y el doctor Croato. Es la experiencia de nuestros centros de salud donde trabajamos cada uno de nosotros. Bueno, estos son mis conflictos de interés y este fue el póster que presentamos y les voy a contar un poco qué fue lo que hicimos. Lo primero que hicimos es evaluar pacientes, fue un estudio observacional retrospectivo, o sea, hacia atrás, y lo que quisimos medir es el impacto de la terapia de bombas a Accu-Chek solo con freestyle libre, en ese caso 1, y queríamos ver cuál era el control metabólico de nuestros pacientes. Lo que vimos es 3 variables. La primera fue hemoglobina glicosilada, que lo que vimos es una reducción estadísticamente significativa, que nuestros pacientes tenían 8.9 hemoglobina glicosilada y luego al año lo que vimos 7.55 de utilizar estos tratamientos, reducción en la variabilidad glucémica, que también vimos una disminución significativa, tenían previamente 45.3 y al año 38.6, que lo que vimos fue sobre todo una reducción en los eventos de hipoglucemia. Y la selección del tratamiento en sí fue fundamentalmente que tenían que ver con deficiente control metabólico, el 65% de nuestros pacientes, hipoglucemia, el 27%, y mejora en la calidad de vida, el 4% de nuestros pacientes. Bueno, lo que quisimos es un poco evaluar cuáles habían sido fundamentalmente las limitaciones que tuvo nuestro estudio, y bueno, lo que evaluamos fue que tuvimos una muestra pequeña, eran 55 pacientes, que fue un diseño retrospectivo, que probablemente haya introducido algún tipo de sesgo, pero lo que hicimos fue evaluar hacia atrás y también no había un grupo de control para compararlo. Lo que quisimos hacer también con el equipo de trabajo fue pedirle a la inteligencia artificial que evalúe estas limitaciones y a ver qué es lo que nos decía, y fundamentalmente lo que nos arrojó fueron los mismos errores o las mismas variables a modificar. Así que bueno, esta fue nuestra presentación, esta fue la foto que sacamos en el momento de la presentación y aquí estamos los 3 que presentamos en el ATTD. Muchas gracias. Bien, bueno, vamos con la última presentación y pasamos después directamente a las preguntas. Muchas gracias, Loli. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, yo voy a presentar un trabajo que con algunos integrantes del comité realizamos y presentamos en el Congreso de ATTD, que es el Congreso de Tecnología en Diabetes de este año. Queríamos ver el tiempo en rango ajustado con una asa cerrada avanzada en Argentina en pacientes con diabetes tipo 1, algo que no estaba medido en el momento en el que lo hicimos, por lo menos en nuestra población. Estos son mis conflictos de interés. Este es el trabajo que presentamos. A modo de introducción, el tiempo en rango ajustados es el tiempo en el que los pacientes permanecen entre 70 y 140. Es algo que se viene hablando mucho, es a un target al que hay que tratar de llegar. Sabemos que un tiempo en rango estrecho entre 70 y 140, más del 50%, equivale a una hemoglobina glicosilada de 6.5. Por otro lado, desde el año pasado
como endpoint secundario en los estudios de monitoreo o de bombas de insulina, se pide que se informe el tiempo que el paciente pasa en este tiempo en rango 70-140. El objetivo del estudio fue evaluar el tiempo en rango estrecho, más del 50% entre 70 y 140, en un grupo de pacientes con diabetes tipo 1 durante el periodo de 6 meses, utilizando una asa cerrada Minimed 780. El estudio longitudinal multicéntrico en Argentina con pacientes con diabetes tipo 1 que habían iniciado esta asa cerrada entre mayo del 2022 y agosto del 2023. Se tomaron características basales, los datos glucométricos y se evaluó el inicio del tratamiento al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Los resultados. Se evaluaron 122 pacientes, 60% fueron femeninos, 39.3, casi 40 fueron masculinos. La edad media fue de 28.5 años, con más o menos 16 años. Y los pacientes tenían entre 4 años y 67 años. Evaluamos el tipo de entrenamiento que tuvieron los pacientes. El 67% de los pacientes tuvieron un entrenamiento presencial, virtual y presencial 21%, solo virtual 11,4%, casi 11,5%. También evaluamos de dónde venían, qué tecnología venían utilizando, y como podemos ver acá, como les marqué, más del 50% de los pacientes, casi un 60%, venían de bombas sin monitoreo, MDI y MDI más freestyle. Por otro lado, también quisimos ver cómo era la distribución del uso de insulina. La gran mayoría de los pacientes, 38% usaba FIASP y 51% usaba NovoRapid, y un porcentaje menor utilizaba Apidra y Humalog. En cuanto a los resultados, vemos que comenzaron los pacientes con una hemoglobina glicosilada de 7.9, a los 3 meses bajó a 6.8 y a los 6 meses se mantuvo en 6.8 con una P significativa. El rango 70-140 al inicio no lo teníamos porque no lo teníamos de todos los pacientes, pero el rango 70-180 era de 59% y vimos que subió a 74% al mes, 74.8 a los 3 meses y se mantuvo en 75% a los 6 meses. Con respecto al rango estrecho, que era nuestro objetivo, al mes los pacientes lograron el 49.9, el 50% del rango a los 3 meses y 51.3% a los 6 meses. Interesante que fue subiendo este tiempo en rango estrecho y a medida que fue bajando el tiempo bajo rango. Comenzaron con un tiempo bajo rango en 3.18, no era un tiempo bajo rango alto, pero se mejoró el control del paciente sin aumentar el riesgo de hipoglucemia, porque terminaron por debajo del 2%. También en forma una P significativa. ¿Qué cantidad de pacientes lograron este tiempo estrecho? No tenemos el inicio, pero sí teníamos que el 30% de los pacientes tenían el rango entre 70 y 180 al inicio. Y luego subieron el 75% de los pacientes, 75% de los 3 meses, y terminó a los 6 meses el 76% de los pacientes en tiempo en rango 70-180. No teníamos el tiempo en rango 70-140 al inicio, pero al primer mes el 54% de los pacientes lograba este rango estrecho, lo mantuvieron, incluso lo aumentaron al llegar a los 6 meses, el 60% de nuestros pacientes llegaron a este rango estrecho, también bajando el tiempo bajo rango. En la evolución del tiempo en rango 70-180, según la edad, podemos ver que en rojo los menores de 18, entre 18 y 30 los de azul, en amarillo 31 a 55 y más de 55 en verde. Podemos ver que desde el inicio hasta el sexto mes, cómo fue progresando el tiempo en rango 70-180, y vemos que los pacientes mayores de 55 años fueron los que lograron el mejor tiempo en rango entre 70 y 180. Y a los 6 meses hubo una equiparación entre los pacientes entre 18 y 55 años con el tiempo en rango entre 70 y 180. Al igual que con el tiempo en rango ajustado, los pacientes mayores a 55 años
lograron un mejor en tiempo en rango 70-140, pero los pacientes entre 18 y 55 años lograron a los 6 meses superar el 60% del tiempo en rango entre 70 y 140. Algo interesante para mostrar con respecto a las insulinas es que no hubo diferencias para alcanzar el tiempo en rango ni tiempo bajo rango entre los distintos tipos de insulina, pero sí notamos que la insulina apidra fue la que necesitó mayor cantidad de porcentajes de bolos para lograr los tiempos en rango 70-180 y 70-140. Entre FIASP y NovoRapid no hubo diferencias significativas para alcanzar en la cantidad de bolos que, digamos, el porcentaje de bolos o de autobolos o la cantidad de insulina que necesitaron para alcanzar este tiempo en rango. Como conclusiones, las asas cerradas, los resultados glucémicos mejoraron con un aumento en el tiempo en rango y una disminución en el tiempo bajo rango. Se observó un logro significativo, el tiempo en rango estrecho 70-140 al mes, 3 meses y 6 meses. El tipo de entrenamiento no parece tener efectos significativos. Existen diferencias entre las 4 categorías de edad, pero estas diferencias se deben exclusivamente al efecto de la edad. Y no hubo diferencias entre el tiempo en rango y el tiempo en rango estrecho entre los diferentes tipos de insulina. Para terminar, el estudio que realizamos en 122 pacientes corrobora lo mismo que el estudio ADAPT que hizo Medtronic cuando los pacientes con MDI sensor pasaban directamente a una asa cerrada automatizada sin pasar por una bomba previa. Nosotros en el estudio vimos que se lograba exactamente lo mismo, un muy buen tiempo en rango entre los pacientes que venían de MDI y pasaban directamente a asa cerrada. Lo otro que también vimos con respecto a este estudio en vida real con MinMed 780, un estudio con 4.000 pacientes, en nuestros 122 pacientes de Argentina, lo que vimos fue que alcanzamos los tiempos en rango muy parecidos al resto del mundo. Como digo siempre, estos sistemas automatizados son democratizadores del tratamiento en diabetes tipo 1, porque los pacientes, no importa de dónde vengan o en qué país estén, logran muy buenos tiempos en rango con tiempos sobre rango bajos y tiempos bajo rangos bajos. Así que bueno, este fue el estudio. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Tenemos ahora tiempo para leer algunas preguntas. Vamos a empezar por las primeras. Hay varias preguntas para Antonio. Ana Schindler nos pregunta ¿cuáles serán los valores de corte de péptido C para prediabetes, Antonio? Para prediabetes en red lo que usan es un valor de corte para diferenciar prediabetes tipo 2 de 1, que es menos de 0,02, y uno considera que es diabetes 1. Especialmente en los adultos con sobrepeso o obesidad. No hay un punto de corte real para diagnosticar la prediabetes. En el caso de la prediabetes tipo 1, y esto tiene muchísima dinámica y mucho más en el adulto, en adultos que tienen diabetes autoinmune y el péptido C puede estar en valores bastante más altos que 0, así que no hay un punto de corte que realmente el péptido C. Aparte que de por sí esa determinación tiene su complejidad. Solamente nos estima, nos sugiere la biología, excepto que sea 0,02 o menos. Bien, no se te escucha bien ahí, es como que perdiste la señal. ¿Ahí Ahí sí. La otra pregunta, Antonio, es ¿qué dispositivos de monitoreo continuo utilizaron para estos estudios y si están disponibles en Argentina? Por lo que yo leí de los estudios, se realizaron con dispositivos que están en Argentina disponibles, ¿no? Algunos estudios históricos, o sea que hay algunos que se han hecho con Dexcom, que eran previos incluso a Dexcom One, y más allá de eso yo leí la pregunta, no es importante con qué dispositivos se realicen, menos de 10 de marzo, todos los dispositivos son muy similares, a 7,8, 8,2, no tiene mucha importancia. En cualquiera de los dispositivos disponibles en Argentina, podés utilizarlo para
monitoreo continuo de estos pacientes. Perfecto. La otra pregunta es, ¿a qué edad se recomienda comenzar con los testeos y cada cuánto deberíamos hacerlo? Bueno, ahí les recomiendo que lean la guía, es súper breve la guía que yo les dejé, está en una diapo, porque depende si el paciente tiene menos de 3 años, más de 3 años, o más de 9 años, especialmente por la autoinmunidad y la presencia más agresiva de la autoinmunidad cuando los más pequeños son. Así que cada edad tiene su recomendación en cuanto a cada cuánto hacer los monitoreos de hemoglobina glicosilada, de leucemia, de ayuno, de PTG, incluso de monitoreo. Así que ahí la recomendación es leer la guía, porque depende de la edad. Te Bien, agrego perfecto. una cosa, en la reunión de diciembre, uno de los temas va a ser con la reunión post-ISPAD y con todo el comité de pediatría, así que este tema se va a volver a tocar en la próxima reunión, Perfecto. Y seguramente con más tiempo. con estos datos. La otra pregunta es, dice, cuando el monitoreo continuo me encuentro con más del 10% del tiempo por encima de 140, ¿cuánto tiempo, predice eso en cuánto tiempo va a desarrollar la diabetes, en meses o en años? La verdad Es que está buena difícil la responder. pregunta, pero no está definido. No te la puedo contestar, sinceramente. O no tengo claro que predica, haga una predicción en tiempo. No lo sé. O sea, No, creo que no, es la mejor respuesta. sí, en los trabajos y en lo que se habló en las charlas no está descrito en cuánto tiempo, si habla de que aumenta el riesgo en los próximos años. Claro, porque en realidad Lucas, los estudios, sí, lo último, Rodri, los estudios, bueno, los 3 primeros que yo les mostré, lo que hacen es, al inicio del seguimiento del paciente, le hacen monitoreo continuo de glucosa, después le continúan haciendo, y ven después quiénes se diagnostica diabetes tipo 1, y efectivamente fueron buscando qué valores tenían importancia y encontraron, entonces, lo que definieron 10%. Pero no está definido el tiempo real, sino que quienes tuvieron diabetes tipo 1, efectivamente vieron qué valores de monitoreo continuo fueron diferentes entre los que desarrollaron y no, y eso es todo. Así que bien. creo que esa es la Lucas, hay un par de preguntas para vos, una de Isaac Sinai, del doctor Sinai, donde dice si hay trabajo con data framing y digital WT en definición o decisiones terapéuticas en diabetes tipo 2, teniendo en cuenta la elevada heterogeneidad. No sé si has leído Bueno, algo. ante todo, gracias por la pregunta, Isaac. La gran mayoría de los estudios, al menos hasta los que yo pude leer, están orientados en tipo 1. Así todo, dada la heterogeneidad de la diabetes tipo 2, creo que la inteligencia artificial va a impactar un montón. Saben que cuantos más datos tenemos, en diabetes tipo 2 hay un montón de datos, más podemos construir una base para alimentar y entrenar un logaritmo y que nos ayude en toma de decisiones. Creo que también sería útil en mi caso, pero no conozco, al menos por ahora, yo no conozco estudios que utilicen digital twins en diabetes tipo 2. Están Bien. todos orientados en el automatismo de insulina y ver cómo impacta. Sí hay en cardio, hay en cardio en hipertensión, pero no conozco en tipo 2. Bueno, y otra pregunta para vos es de nuestro presidente, Martín Rodríguez, que te felicita por la presentación. Dice, y la pregunta es, si las insulinas inteligentes resultan ser tan eficaces y se activan según glucemia, ¿tal vez podrían superar a los sistemas de infusión más sofisticados? ¿Qué opinas vos? Bueno, es buena la pregunta. La verdad que es posible que las insulinas glucosensibles sean una muy buena herramienta a futuro. También creo que se enfrentan unos importantes desafíos, por ejemplo, la necesidad de que tengan una respuesta rápida, una acción rápida, la necesidad de que cuenten con estabilidad y que tengan una constante, y sin lugar a duda el tema de las hipoglucemias. Esperamos que estén pronto. Así todo, creo que en el caso del uso de sensores y el automatismo, me parece que estos desafíos se pueden resolver mucho mejor que con una insulina glucosensible unida a un polímero. Pero bueno,
Yo creo que se van a combinar, ¿no? Que van a ser estrategias terapéuticas distintas. Va a haber múltiples, probablemente, que eso es lo bueno del futuro que se percibe, ¿no? Múltiples estrategias para distintos actores. Una pregunta del doctor Guillermo Dusseude. No sé bien para quién es, pero interpreto que es para la doctora Dani Rodríguez, que pregunta: en el ejercicio de montañismo es de esperar que al subir disminuye el tenor de oxígeno, y la pregunta es: ¿cómo influye el tenor de oxígeno en el mar de los sistemas de monitoreo y se afecta en su precisión? Por lo que yo tengo entendido, hay muchos sistemas de monitoreo que alertan que por encima de los 2.500 metros de altura disminuye el mar y la sensibilidad de la medición. Dani. Sí, en realidad las guías todavía no están publicadas, que la estamos esperando desde septiembre, y justo el tema de la altura no lo tocó la doctora, pero lo que sí sabemos es que aproximadamente cada 300 metros que subís de altitud aumentan las concentraciones de glucosa relativa, digamos, un 1, un 2%, pero tiene que ver más que nada con el aumento del hematocrito, que obviamente está relacionado con la hipoxia, pero no hay algo que esté, o por lo menos que yo haya leído, Guille, que esté relacionado directo. Cosita con eso es que todos los glucómetros que dependen de glucosa oxidasa son los que más se afectan, digamos, cuando varían las concentraciones de oxígeno. Esto se ve inclusive en los monitores capilares, ¿no? La gran mayoría utilizan glucosa oxidasa. Dentro de los que no utilizan, que utilizan glucosa deshidrogenasa, son los Accu-Chek. Así que todos los otros freestyle libre, Dexcom, Contour, utilizan glucosa oxidasa, y eso inclusive no solo en el montañismo, sino en una persona internada puede disminuir la precisión. Lo que en general se hace es quizás Calibrar. comparar con otros glucómetros, con glucosa capilar, y ver, digamos, en todo lo que es el vuelo se está investigando mucho eso también. Aparentemente no hay resultados. Hay diferencias, hay un incremento del mar con la disminución leve de la oxemia en la cabina al principio en el despegue, pero que no es significativo. Igual está todo están estudiando, ¿no? Pero es interesante todo ese punto de la disminución de la precisión. Sí, en cuanto al Lauri, ejercicio, en lo que es altitud, lo que sugerían era calibrar los sistemas con glucosa capilar, pero también puede estar alterada, como vos decís, Laura. Claro. Laurita, te hago una pregunta que me quedó pendiente cuando escuché la charla de el uso de bombas en vuelo, porque casi todos los estudios de los que hablaron fueron de bombas con catéter. Peter. Mostraron que hicieron estudios con Omnipod, pero no hablaron sobre la respuesta de la bomba parche, porque lo que me pareciera esto, o sea, tiene una cánula que es mucho menor, que es mucho más corta, Sí, y lo otro que al no tener el catéter, tampoco se generarían las burbujas dentro del catéter. Entonces, sí. Vos la sabés pregunta es, que... Ujú. Sí, decime. el aumento de la infusión de insulina y la retracción de insulina también podría ser más rápido porque tenés menos recorrido. Entonces, no sé si leíste algo de eso, yo busqué, no lo Sí. pude encontrar. Vos sabés que describía en una de las charlas con las bombas Omnipod que igual, digamos, se forman burbujas, que si uno abriera la bomba se ven burbujas. Lo que pasa es que no siempre es algo significativo, es lo que nos pasa por ahí con los pacientes. Con lo cual, todos estos últimos estudios que yo mencioné, que se van a publicar ahora recientemente, que comparaban todas las bombas, bueno, ahí vamos a tener como un poco más de datos. El tema es que cuando uno tiene una bomba parche, no es como las bombas con catéter, que bueno, vos sacás, purgás el catéter, le sacás la burbuja y listo. Acá no te puedes sacar la bomba y volver a poner. Así que Sí, está esa era todo, la otra, es que con sí, una bomba parche no pero te la puedes estar sacando y poniendo. claro, sí. Pero bueno, es algo, yo pregunté incluso a amigos, ¿no? Que tienen y a pacientes, y, y ellos no dicen haber tenido problemas en los vuelos, pero tampoco es algo que uno busca. Estaría bueno ver retrospectivamente Empezar a, pacientes a que verlo retrospectivo. viajaron y ver a ver qué cambios ¿Qué tuvieron en pasó? los monitoreos. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos los expositores, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, casi 190 participantes, así que hemos llegado al final. Muchas gracias a la SAT por habernos invitado al Comité de Innovación a presentar estos temas. Bueno,
Bueno, gracias a todos los disertantes por las presentaciones y a todos los asistentes. Y los quiero invitar a la última reunión científica del año, que va a ser el 2 de diciembre, donde se va a hablar de los tópicos más importantes tratados en el ISPAD. Va a estar a cargo del Comité de Pediatría. Así que los esperamos a todos y muy buenas noches. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, gracias.